Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer este cactus, que es muy fácil de realizar. Tiene 6 centímetros de la altura y 6 centímetros del diámetro, sin contar las flores y la maceta. Materiales que he utilizado son hilos en color verde del grosor 3 milímetros, lana en color blanco. Esta lana que he utilizado tiene un poquito del pelo, es este tipo de lana. Es una mezcla de acrílico y moher. El grosor de la lana también son 3 milímetros. Un ganchillo de 3 milímetros relleno y un trozo de alambre para colocarlo dentro del cactus y sujetarlo en la maceta. Cómo hacer las flores podéis ver en el video anterior, y cómo hacer la maceta vamos a ver en el video siguiente. Formamos el primer punto y hacemos 23 puntos de cadenetas. La primera vuelta vamos a tejer en punto alto. Empezamos en la cuarta cadeneta contando desde el ganchillo. Echamos una hebra al ganchillo y hacemos el primer punto alto en el cuarto punto de la cadeneta. Y continuamos tejiendo un punto alto en cada punto de la cadeneta que nos queda. En total deberíamos tejer 20 puntos altos. Para la segunda vuelta vamos a añadir un hilo en color blanco. Subimos un punto de cadeneta, vamos a trabajar con los dos hilos. Giramos la labor y vamos a trabajar un punto bajo en cada punto alto de la vuelta anterior. El primer punto de la cadeneta nos sustituye el primer punto, así que empezamos en el segundo punto, pero vamos a trabajar solamente en la parte posterior del punto. Y hacemos un punto bajo. Deberíamos tejer 20 puntos bajos. En todas las vueltas tejemos la misma cantidad de puntos. El último punto bajo tenemos que tejer en la tercera cadeneta. Ahora cortamos el hilo en color blanco . Giramos la labor, subimos 3 puntos de cadeneta y esta vuelta vamos a tejer en punto alto. Tejemos un punto alto en cada punto bajo de la vuelta anterior y también trabajamos en la parte posterior del punto. Saltamos el primer punto y en el segundo punto empezamos a tejer punto alto.
el último punto tenemos que tejer en el nudito que se nos forma en el borde. Tenemos que tejer siempre la misma cantidad de puntos. Y aquí otra vez añadimos el hilo en color blanco, subimos un punto de cadeneta, giramos la labor y tejemos esta vuelta en punto bajo. Trabajamos en la parte posterior del punto de la vuelta anterior. Empezamos en el segundo punto y tejemos 20 puntos bajos. Y aquí el último punto bajo tejemos en el tercer punto de la cadeneta. Cortamos el hilo en color blanco y continuamos con el hilo en color verde. Subimos 3 puntos de cadeneta, giramos la labor, empezamos en el segundo punto, saltamos el primer punto y empezamos en el segundo punto. Y otra vez tejemos un punto alto en cada punto bajo de la vuelta anterior. Esta parte ya repetimos durante todo el tiempo. En total tenemos que hacer 25 vueltas. Tenemos que terminar con la vuelta de puntos altos. Este va a ser el lado derecho y este es el lado revés. Después de hacer las 25 vueltas, la última vuelta que hacemos es vuelta en punto alto, vamos a tejer una vuelta más, pero ya vamos a unir los dos extremos. Añadimos el hilo en color blanco, giramos la labor, subimos la parte de abajo, vamos a trabajar en punto deslizado cogiendo un punto de la parte delantera y un punto de la parte de atrás. Un punto de la parte delantera y un punto de la parte de atrás. Y hacemos un punto deslizado. Y continuamos de esta manera hasta terminar de unir todos los puntos. Ahora hacemos un punto de cadeneta, el hilo en color blanco cortamos cortito como antes y el hilo en color verde cortamos
un poquito más largo, dejamos alrededor de 20-30 centímetros. Y cerramos el punto, enhebramos una aguja todos los hilos en color blanco escondemos dentro y pasamos el hilo por el borde de la pieza. Tiramos del hilo, cerramos del todo y fijamos el hilo. Y en la parte de abajo hacemos lo mismo, pero sin cerrar. Pasamos el hilo por el borde, rellenamos el cactus y después vamos a cerrar. Para poder colocar el cactus en la maceta vamos a colocar un alambre por dentro del cactus. Entonces, cortamos un buen trozo del alambre, uno de los extremos vamos a enrollar. Dejamos el largo del alambre para que sobresalga un poquito. Que después de colocar el alambre por dentro, que sobresalga alrededor de 4 o 5 centímetros. Ahora colocamos un poquito de relleno dentro del cactus y después el alambre. Y ahora cerramos la parte de abajo. El extremo más cortito escondemos dentro y el otro vamos a aprovechar para coser el cactus a la base, para sujetarla un poquito. Entonces esta parte dejamos un poco larga, la parte de arriba podemos esconder dentro y así queda el cactus. Ahora lo podemos colocar en una maceta
La maceta que tengo preparada tiene la base incorporada, entonces es solamente colocar el cactus dentro de la maceta. Y ahora, para que se sujete, echamos un poquito de pegamento de silicona caliente o lo cosemos. Y por el último vamos a colocar las flores que he preparado en el vídeo anterior. Así ya tenemos el cactus terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.